Recordemos que básicamente Jesús fue un alborotador político para los romanos y judíos. Fue un rebelde por la causa de los pobres. Recordemos que el reino de Dios constituye un profundo amor por el ser humano y su libertad. Lo que pretende es justicia, dignidad para todos, no como los derechos humanos de hoy en día, que se les ha olvidado de los humanos que son realmente derechos. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Gracias por estar aquí. Política y Fe. Política y Fe. Antes de continuar, da clic a la campanita y suscríbete a nuestro canal. En estos días, hablando un poco de la política en mi país, El Salvador, muchos de los comentarios que he recibido han sido de que la iglesia no tiene que meterse en la política y que solo nos dediquemos a la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hablar de Dios cuando existe la injusticia social? No podemos hablar de un Dios vivo cuando la gente se muere por negligencias de los gobiernos corruptos. Así que hoy hablaré un poco de por qué los católicos tenemos que estar y participar en la política. Primero definamos, según el diccionario, qué es la política. Es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar, los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Existe un peligro en entender que la Iglesia Católica no debe mezclarse con la política, pero realmente el peligro es más grave si no dilucidamos y comprendemos el valor y la esencia de cada entidad, puesto que las dos nacen y están al servicio del ser humano y de la sociedad. Y quiero recalcar que estás al servicio de la sociedad, no que de la sociedad se sirven para sus propios intereses económicos. De hecho, la política, así como el Evangelio, tienen sus valores esenciales en favor del hombre y su bienestar individual y social. Por ello, es importante aclarar lo que concierne decir y actuar de la Iglesia al respecto de la política. La política ha generado ambigüedad para la mayoría de personas por la imagen poco edificante o corrupta que han dado sus representantes políticos en diferentes países del mundo. Y aquí no me quiero limitar solo a mi país, El Salvador, que eso también lo ha perseguido por muchos años a Latinoamérica. El Evangelio de Jesús no solo tiene incidencias espirituales al interior del ser humano, sino que toca su ser total y por ende su vida social y política. El hombre de fe busca construir un mundo más justo y más humano para todos, entendiendo que la verdad histórica de la palabra de Dios trae consigo el principio de la auténtica liberación del ser humano. Esto supone un significado relevante para la misión de la Iglesia y lo que puede aportar desde su doctrina social. En la historia de nuestro país, El Salvador, y me atrevería a decir que en Latinoamérica también, el mal uso de la política se ha traducido en injusticias, asesinatos, opresiones, terrorismo, retraso, una lista que pareciera no terminar. La Iglesia y los católicos no podemos desentendernos de la vida política de un país y del Estado, ya que está inmersa como un ente social. Debido a esto, surgen prejuicios y una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿hasta dónde la Iglesia puede meterse y aportar con algo en la política? Recordemos que el propio Jesús se enfrentó contra el poder opresivo de su tiempo. Esto lo podemos encontrar en Marcos 10:42. Dice lo siguiente: Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. La Iglesia, de alguna manera,
hoy puede hacer realidad la predicación de Jesús respecto a la vida política y social de nuestros países. En el tiempo que Dios nos permitió vivir, el actual siglo XXI, se vuelve urgente la interpretación recta de la política y sus fundamentos éticos y sobre todo morales. La cuestión política no ha sido vista como un parte de un todo, sino como un fin privilegiado de pequeños grupos a lo largo de la historia. La política ha llevado a un empobrecimiento de los países y de sus ciudadanos, comprometiendo la vida y la dignidad y sobre todo la libertad de la persona. Es ahí donde la Iglesia, desde sus valores cristianos, debe reflexionar las situaciones de los pueblos y hacer notar los efectos y consecuencias de una acción o de un proyecto político. Lo que pasa es que la cuestión política no ha sido vista como parte de un todo, sino como un fin privilegiado de pequeños grupos de poder a lo largo de la historia. La hegemonía política ha llevado a un empobrecimiento del fin verdadero, comprometiendo así la vida, la dignidad y la libertad de cada persona. Es ahí donde la Iglesia, desde sus valores cristianos, debe reflexionar las situaciones de los pueblos y hacer notar así los efectos y consecuencias de una acción, de un proyecto político a realizarse. Un valor fundamental de la política es el servicio, como vocación de la persona que la ejerce, claro. Y vuelvo a decir el servicio, no servirse del pueblo. Jesús nos enseñó a servir a todos sin buscar privilegios, donde podemos encontrar ejemplos de vida concretos. Busquemos el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, donde dice: porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. El propio Jesús, con sus actos, nos muestra que es profundamente sagrada la vida del ser humano y que ninguna autoridad o ley debe estar por encima de las personas. Todo cambio hay que hacerlo en busca del bien y del hombre y fundamentado en el deseo del servicio, de justicia y de la paz. Por esta razón, la vida cristiana no se desentiende en ninguna forma de la vida política y social. La autonomía de la Iglesia y la política no significa que la separación excluya la colaboración. Ambas están al servicio de las personas. Por ello, la Iglesia propone el Evangelio y sus valores morales y éticos en la construcción de la política. Reclama la defensa de los derechos humanos fundamentales de la persona y de su salvación. La doctrina social de la Iglesia, basada en el Evangelio, enseña que la política es buena. Es una vocación al servicio de la sociedad para buscar y hacer el bien. Es sumamente benéfico para los pueblos. Esto no significa que sea el camino ideal y la solución para el problema, sino un aporte valioso en la reflexión y acción dentro de la política. El mismo Jesús entendió que son necesarias las leyes y las autoridades para la organización de un pueblo, pero siempre que éstas estén a favor de la vida del ser humano, es decir, fundamentadas en el servicio y en el amor al otro, ya que el amor a Dios y al hombre es la esencia de la voluntad de Dios mismo. En el Evangelio de Marcos capítulo 12 dice lo siguiente: y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Las leyes que no humanizan al hombre deben ser reinterpretadas, o mejor dicho, sustituidas. Estas leyes tienen que ser 100% positivas para el ser humano. Recordemos que básicamente Jesús fue un alborotador político para los romanos y judíos. Fue un rebelde por la causa de los pobres. Recordemos que el reino de Dios constituye un profundo amor por el ser humano y su libertad. Lo que pretende es
justicia, dignidad para todos, no como los derechos humanos de hoy en día, que se les ha olvidado de los humanos que son realmente derechos. El mismo Jesús no se proclama rey ni jefe de nada ni de nadie. Recordemos en su pasión que ante Poncio Pilato, cuando está siendo acusado, no pretende ni siquiera salvar su propia vida, porque la vida de los demás para Jesús es más importante que su propia vida, y el amor consiste en dar la vida por los demás. La iglesia no está de acuerdo, y yo comparto esto un 100%, con las actitudes violentas contra cualquier tipo de injusticias. Incluso se considera la huelga como un último medio de defensa de los derechos del hombre, para reclamar su bien personal y comunitario. Ojo con esto, porque muchas veces esto lo han llevado a protestar por causas que no son del bien común. Si somos consecuentes con la fe, nuestro modo de proceder será como el del mismo Jesús. Cristo fue crucificado políticamente en una lucha contra el poder religioso y político de su tiempo. La política debe transmitir ilusión, esperanza y sentido para la vida. El cristiano puede ofrecerse de su compromiso y hacer realidad esta tarea. No se puede, mis hermanos, hacer política marginando y desentendiéndose de la unidad de un pueblo, que clama siempre por la justicia de los preferidos de Jesús, los más pobres de los pobres. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.